Los abogados representantes de las víctimas de Juliaca y de Ayacucho. Estamos con el doctor Wilmer Quiroz Cagui, él es abogado de las víctimas de Juliaca, y con el doctor Carlos Rivera, él es abogado de las víctimas de la región Ayacucho. Buenas tardes, muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, Mayra, un gusto de conversar con ustedes. Buenas tardes, Wilmer, un gusto también de compartir pantalla contigo. Muy buenas tardes, doctora Mayra, doctor, nuevamente saludarlo y un honor estar el día de hoy con ustedes. Desde Juliaca reciban el saludo desde el sur del Perú. Muchísimas gracias a los dos abogados que son abogados de las víctimas fallecidas, o podría llamarlas víctimas asesinadas, porque eso se tiene que llegar a la conclusión ante todo el Perú. Ya lo hemos visto las imágenes, y yo quiero preguntarles a los dos abogados. Se presentó el informe de la ONG Human Rights Watch, en español es el Observatorio de Derechos Humanos, un informe con 107 páginas que está en relación a 140 entrevistas a diversas personas, 6 horas y media de video y 150 fotografías, que además viene en la misma línea, como ustedes lo saben y lo han visto, al informe de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, ¿no? Que acusa de cierta manera al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de haber cometido, dice este informe actualmente, ejecuciones extrajudiciales. Me gustaría escuchar su opinión respecto a este informe. Empezamos con el doctor Wilmer, por favor. Efectivamente, muchas gracias. Se confirma una vez más, creo, a través de un organismo internacional lo que ha sucedido en el país, y especialmente nosotros que elaboramos en Puno, las ejecuciones extrajudiciales. El Estado tiene el derecho de garantizar la seguridad de las personas, de las instalaciones públicas y privadas, pero no tiene derecho a matar. Tiene derecho a investigar, tiene derecho a intervenir a las personas, pero no tiene derecho a matar. Cuando la DINOES interviene aquí en Juliaca, en el aeropuerto de esta ciudad de Juliaca, lo que hacen es disparar a matar. Y eso está claramente descrito en los protocolos de necropsia y también en las pericias balísticas que han emitido el Ministerio Público. Hasta la fecha ya son 16 tomos de la carpeta fiscal, y lo único que se puede advertir aquí es que el Estado ha actuado de manera irracional contra una población civil que no estaba armada. Entonces se ratifica una vez más la crudeza con la que ha participado Dina Boluarte, sus ministros y los agentes estatales, en este caso la Policía Nacional y el Ejército, en contra de ciudadanos aquí en la región Puno, a los que ha matado, a los que ha herido y a los que ha detenido propiamente. Y eso se puede reflejar no solamente en el informe de ejecuciones extrajudiciales que precisa este documento, sino también en los videos y fotografías que presenta. Nosotros una vez más confirmamos a través de estos documentos las graves violaciones a derechos humanos que ha habido aquí en la región Puno. Bien, doctor Carlos Rivera, un informe que nos muestra una vez más cómo nos ven a través de los ojos internacionales al Perú. Mira, sí, creo que el informe va a ser un documento particularmente importante para poder llamar la atención a nivel internacional de la crisis que los sucesos producidos luego del 7 de diciembre del año pasado se desarrollaron de una manera bastante violenta y con una respuesta, como lo dice el informe, desproporcionada de parte de los agentes de las fuerzas del orden, la policía y el ejército, ¿no? Efectivamente, como dice Wilmer, el Estado ha incumplido sus deberes internacionales de protección de los derechos humanos de las personas, los deberes más elementales, la protección de la vida, la protección de la integridad de sus ciudadanos, ¿no? Con eso comienza el documento, ¿no? Y creo que el documento además tiene la virtud de poder señalar con precisión acontecimientos producidos en el departamento de Puno, pero también en el departamento de Ayacucho, en Andahuaylas y en otros lugares como Lima también, ¿no es cierto? Y eso creo que ayuda a dar cuenta de la existencia de un hecho más o menos de carácter global que se va produciendo desde los primeros actos de violencia y la respuesta brutal de parte del Estado en Andahuaylas, ¿no es cierto?, hasta los sucesos que se van produciendo en Lima. Hay un tránsito en realidad bastante extendido en por lo menos 7 departamentos en donde de alguna manera se van cometiendo el mismo tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso para el documento
es un hecho relevante y sugiere que resultaría necesario poder, a partir de ese tipo de sucesos, determinar las responsabilidades de los altos funcionarios, ¿no? El documento no dice que Dina Boluarte y Otárola hayan ordenado matar, pero me parece que la afirmación que hace y la información que proporciona sí permite al propio documento hacer una inferencia de verdad sumamente grave, que es que estos altos funcionarios habrían tenido la posibilidad legal de activar mecanismos de control o atribuciones legales y constitucionales para evitar este resultado nefasto que se tuvo y no lo hicieron. Ese dato creo que es un dato muy importante, ¿no? Que creo yo se puede, digamos, concluir a partir de esta inferencia que hace Human Rights Watch respecto de la lista de acontecimientos que se produjeron a lo largo de casi 6 semanas seguidas, ¿no? La verdad que esto es lamentable, doctor, pero yo quiero que ustedes me describan, por favor, esta palabra que resume este informe, así lo veo o lo queremos descifrar con ustedes: ejecuciones extrajudiciales. ¿Eso nos está refiriendo a asesinatos exactamente, doctor? Doctor Wilmer. Por supuesto que sí, la ejecución extrajudicial propiamente es aquel que ha sido victimado o se le ha quitado la vida sin previamente haberse sometido a un proceso judicial. Como había mencionado, el Estado tiene todo el estándar punitivo de poder perseguir, de poder investigar, sancionar a aquel ciudadano que cometa algún ilícito, pero no tiene el derecho de quitarle la vida, no tiene el derecho de matar. Aquí en la ciudad de Juliaca acabamos de encontrar una persona que está herida, pero que está herida en el pecho. El disparo le dio directamente con una AKM aquí en el pecho. ¿Cuál es la intención? Matarla. Hemos encontrado otra persona que tiene una lesión aquí en la cabeza, pero que ha quedado en estado vegetal, y el día de hoy la Fiscalía está yendo a constatar previamente a su domicilio cuál es la situación de salud de esta persona de un suceso ocurrido el 9 de enero. Entonces, cuando hablan de ejecuciones extrajudiciales, propiamente hablamos de que estas personas han sido asesinadas sin haber sido sometidas a la legislación interna propiamente, o no han sido investigadas, y entonces no podemos decir que estas personas pues han sido sometidas previamente a un juzgamiento o una investigación. Por lo tanto, aquí sí puede demostrarse claramente que hay una grave vulneración de parte del Estado a los derechos fundamentales de las personas, y también que el Estado tampoco ha respetado el derecho a la vida y a la dignidad de todos los ciudadanos. Doctor Carlos Rivera, quiero llegar a entender, por favor, por qué organizaciones internacionales ven realmente con ojos de otra perspectiva lo que pasó realmente en estas protestas con estas víctimas fallecidas, y por qué acá en nuestro país todavía tenemos personas que de cierta manera disfrazan los hechos de asesinatos, disfrazan los hechos de las muertes que hemos tenido para poder de cierta manera proteger a quién. Doctor Carlos, ¿por qué acá en el Perú no hacemos nada si tenemos organismos internacionales que están ajenos a todo ámbito político, a todo interés que se pueda tener, y ven realmente lo que está pasando? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se hace nada? ¿Cuántos meses llevamos en pidiendo justicia para estas personas y no se ha llegado prácticamente a ninguna conclusión? Es más, este informe también no de cierta manera señala que recomienda que se debe tener más fiscales, pero que sean pues legítimamente reconocidos en este ámbito, en este tema que es derechos humanos. Mira, el documento tiene un capítulo relacionado a la crisis política e institucional que vive el Perú, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a entender la crisis, no solamente política, sino la crisis de derechos humanos que hemos vivido de una mucho mejor manera. Es decir, no es que la crisis de derechos humanos ha caído como una suerte de meteorito al Perú, es la consecuencia de un proceso político en el cual las condiciones más elementales de la democracia peruana se han ido degradando de manera sostenida desde hace por lo menos 5, 6 o 7 años. En ese contexto hay que entender todo esto. Y por eso es que esto que tú mencionas en relación a que hay opiniones claramente tendenciosas que pretenden desconocer la realidad, ¿no es cierto? Algo que también se analiza en el propio documento cuando se habla de la estigmatización de los manifestantes, ¿no es cierto? Calificarlos como terrucos, como subversivos, como revoltosos. Creo yo que eso es parte
en el caso de Perú, ¿no es cierto?, de una dinámica política en la cual el proceso de confrontación es un proceso que ha llegado a límites realmente que antes no conocíamos y que inclusive terminan sometiendo los principios más elementales de un régimen democrático, es decir, el respeto al derecho a la vida, a la dignidad de la gente. Y por eso tenemos que esperar las opiniones de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnesty International, que seguramente la próxima semana emitirá su informe, o el informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la mirada de la comunidad internacional, ¿no es cierto?, es una mirada que ahora resulta a veces insoslayable, ¿no es cierto? No hay suceso grave de violación a los derechos humanos en el mundo que puede ser pasado por alto. Y creo que la importancia que tanto Human Rights Watch, Amnistía, la CIDH o la propia Unión Europea están dando a la crisis política peruana es porque, me parece que hay que remarcarlo una vez más, ha sido absolutamente grave. Hemos tenido casi 50 personas muertas. El informe dice de esas 50 personas, o 49 personas, en 39 casos han verificado que son el resultado, las muertes, del uso de armas de fuego. En la mayoría de esos casos, dice el documento, las personas han muerto por impactos de bala en la parte superior del cuerpo, en el tercio superior del cuerpo. 49 personas, 49, ¿verdad? Ha habido una acreditada decisión de eliminar a los manifestantes. Me parece que Wilmer ha sido categórico en las referencias que hace a los exámenes o protocolos de necropsia que se han obtenido en Puno. Lo mismo podría decir del caso de Ayacucho. Y ese dato me parece que hace que califiquemos este evento que ocurre entre diciembre y enero de este año como probablemente el hecho más grave desde hace ¿cuánto? 25 o 30 años atrás. Que no es poca cosa, ¿no? En un país en el que han habido sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que un suceso ocurrido entre diciembre del 22 e inicios del 23 entre a competir con esa lista de acontecimientos, me parece que sí es un asunto que nos debe alarmar y exigir que el Estado funcione como corresponde. Y creo que parte fundamental de esto es justamente algo que en las recomendaciones se dice, oye, exacto, las fiscalías deben desarrollar investigaciones independientes, objetivas, imparciales, con los medios técnicos necesarios, cosa que también el documento advierte, en este momento el Ministerio Público no tiene. No, y también nombrar a fiscales especializados en derechos humanos, en estas investigaciones. Yo me quiero referir unos segundos a unas declaraciones en un medio de la congresista María del Carmen Alba. De verdad que como congresista deja muy poco que desear. Prácticamente minimiza a todas las personas que han fallecido y que han sido víctimas de estas protestas. Mencionaba que el día 7 de diciembre ella lloró de felicidad al sentir que se había salvado la democracia. Yo le hago una pregunta, señora Mari Carmen Alba. ¿Hay democracia en estas víctimas? ¿Existió democracia en estas personas? ¿O qué tipo de actitudes tuvieron? La verdad que es lamentable ver cómo ciertos personajes políticos aún defienden lo indefendible, aún no son empáticos o no se ponen en la situación de los manifestantes. Han terruqueado, han inventado un montón de cosas como las balas dundún y un montón de situaciones que han sido financiados por el narcotráfico. Si hay todos estos dichos por parte de la presidenta de la República, ¿dónde están las pruebas? Porque yo no creo que la presidenta va a salir a hablar un mensaje sin tener pruebas. ¿Dónde está la policía encargada de investigar estos hechos y que dé verdaderamente con estas personas que según ellos mencionan, no son parte del terrorismo, que son financiadas por el narcotráfico? Doctor Wilmer, a mí me gustaría saber por qué nuestra justicia, por qué el Ministerio Público está actuando así, por qué no se reconoce este uso desproporcionado de la fuerza militar, de la policía. ¿Por qué no llegamos a entender esa responsabilidad que ya debería estar en estos momentos dada? Tienes mucha razón. Nosotros aquí en Puno teníamos el respeto total hacia los padres de la patria, a los padres y a las madres de la patria. Pero cuando vemos manifestaciones como las que indicas, nosotros lo que percibimos es discriminación, racismo, que después de mucho tiempo
de la conquista por los españoles o la invasión por los españoles, aún persiste esta situación en realidad de desconocer. Y es más, es peor aún cuando las autoridades propiamente olvidan el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, y no solamente ellos, sino también la legislación en materia internacional verifica el respeto a la dignidad de las personas. Reconocer a las personas es el primer objetivo del Estado y de las autoridades. Cuando nosotros vemos este atentado por parte de Fiscalía y decir vamos a organizar un equipo especial para que todo se realice en Lima, nuevamente nos vemos con el sinsabor de quizá no, seguir en impunidad, con el sinsabor de que no hay una mirada hacia Puno, de verificar simplemente y decir, han muerto unos cuantos campesinos, indígenas o agricultores, pero no dejan de ser personas, no dejan de representar a familias, son hijos, son padres de familia, son adolescentes que tenían todo un proyecto de vida. Aquí en Puno, por ejemplo, la Fiscalía lo que dice es, se investiga contra los que resultan responsables. ¿Qué duda hay de que la policía ha sido responsable de estos hechos? ¿Qué duda puede haber de que ellos fueron quienes dispararon, no para disuadir a las personas? Porque es lo que tuvo que haber hecho. La primera acción es disuadir a protestantes. ¿Pero qué es lo que hicieron? Asesinarlos. Y cuando dice, han muerto protestantes, no es cierto. Ha muerto aquí un médico cuya labor es lo único que era asistir a los heridos. Han muerto adolescentes que no tenían nada que ver en el hecho, jóvenes de 15, 16, 17 años que han sido asesinados. Y de esto, el alto comisionado de las Naciones Unidas relativo a ejecuciones extrajudiciales le ha requerido informe porque sí lo ha notado. Y coincidimos con usted, señorita Mayra, que en realidad los ojos internacionales ven el gran abuso que se ha suscitado en Puno y en el Perú, pero lamentablemente las autoridades de nuestro país aún no quieren ver lo que ha sucedido en el país y pretenden cerrar los ojos y así decir que se ha hecho justicia. Hacer justicia no es simplemente aperturar una investigación. Hacer justicia no es decir que vamos a indemnizar a las víctimas con un apoyo voluntario. Exacto. Hacer justicia es que se sanciona a los responsables. El día de ayer y anteayer se le ha requerido la declaración a los efectivos policiales. ¿Qué han hecho los policías? Guardar silencio. Esto demuestra en realidad que ellos son los responsables. Esto demuestra que no tienen ninguna excusa del accionar lamentable y abusivo que han realizado en Puno. Ese es nuestro concepto y lo que pensamos aquí en la región Puno, juntamente con mis colegas, los cuales estamos encargados de la defensa de los heridos y fallecidos aquí en Juliaca. Yo lamento muchísimo y yo entiendo el dolor de todas estas madres que han tenido que perder a sus hijos, de todas las hermanas que hoy lloran la muerte de su hermano, de todos los familiares que no encuentran explicación por el cual ya no están con vida sus personas a quien han sido asesinadas. Yo lamento muchísimo y ni siquiera ninguna indemnización va a cubrir el dolor que esas personas sienten. A mí, por defender la vida, señores, la vida de las personas, del ser humano, me han llamado periodista roja, terruca. No me importa, no tengo ideología política porque para mí la derecha y la izquierda está manchada por la misma lacra de corrupción. Yo defiendo al ser humano y yo lamento muchísimo que otros medios de comunicación se enfoquen en otros intereses y no defiendan lo que verdaderamente se merece y lo que debería ser, la vida del ser humano. Lamento muchísimo las palabras de algunos congresistas que ningunean estas vidas. Lamento muchísimo todo lo que ha pasado, todas las protestas, que el gobierno simplemente se lave las manos, que el abogado de la presidenta Dina Boluarte salga y mencione libremente que prácticamente las víctimas asesinadas han sido los que de cierta manera han terminado con su vida. Lamento que una joven de 15 años, quien estaba yendo a darle de comer a unos gatitos, haya sido asesinada. Lamento que Johnny Mendoza Guaranca, joven que prácticamente era a cargo de su madre que estaba con cáncer, era quien ayudaba con los estudios a su sobrino, haya sido asesinado. Lamento estos jóvenes, un médico que no tenía nada que hacer ni nada que ver en las protestas, que estaba ayudando, simplemente su vida no les importe nada a nadie. Lamento muchísimo y la verdad que esto me indigna demasiado. Síganme llamando roja terruca. No me interesa, voy a seguir defendiendo hasta el último día la vida de las personas, la vida del ser humano. Me gustaría saber también la opinión de ustedes sobre qué les parece este cambio de ministro de Justicia, Daniel Maurate Romero. Y les hago esta pregunta, doctores, porque
el exministro de Justicia, ¿no? Que el exministro Tello había anunciado indemnizar. Claro que acá no tiene nada que ver el dinero, no cubre en nada, definitivamente no calma el dolor, pero de todas maneras es un derecho justo al que deberían ser pues parte, ¿no? Este cambio que da de ministro se dice que fue porque el ministro Tello había salido a anunciar esta indemnización que al gabinete Otárola no le había gustado, no le habría gustado esta situación y por eso fue cambiado. Tenemos hoy en día, ¿qué les garantiza a ustedes la justicia de las personas que están defendiendo en este momento, de las víctimas, si tenemos un ministro de Justicia que está involucrado con los cuellos blancos, si tenemos un ministro de Justicia que hablaba por teléfono, según él, solamente de fútbol? ¿Qué les garantiza que habrá justicia? Doctor Carlos, empezamos con el doctor Mira, Carlos. En realidad yo creo que un ministro como Maurate más parece ministro de Castillo, ¿no? Así es. Creo que ha sido un grave error, ¿no? Y seguramente la justificación o la razón por la cual decidieron cambiar a Tello, que tampoco, digamos, era una persona dispuesta a pelearse por las víctimas, pero cumplía un rol hasta determinado punto que pareciera ser la razón de esta publicitada enemistad con el primer ministro. Pero me parece que comete un grave error, y es colocar a una persona como Maurate, que claro, tiene 3 o 4 días en el cargo y durante todos esos días simplemente está dando explicaciones de los escándalos, uno más grave que el otro, en el que ha estado comprometida durante su actividad profesional. Desde el tema de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Desde su vinculación al patrocinio de César Álvarez y la gente vinculada a César Álvarez, desde la estafa a la familia de la abogada Heidi Meléndez. En fin, digamos, es un personaje, digamos, ni siquiera polémico. Yo creo que es un personaje insostenible políticamente. Seguramente en los próximos días Maurate se va a ir a su casa. Creo que es la falta de visión y perspectiva política con la que este régimen se maneja, ¿no? Anunciaron al inicio de su gestión de que ahora sí los técnicos iban a gobernar, y claro, bueno, ahí tenemos un técnico, ¿no es cierto? Un técnico especialista aparentemente en escándalos, que no le sume absolutamente nada y frente al cual el Ejecutivo no puede dar ningún tipo de explicación. Creo que también es parte de la, llamémoslo, descomposición del régimen, de un régimen que básicamente se sostiene porque un Congreso de la República está dispuesto a perennizarlo en el tiempo, nada más, ¿no? Nada más. Y por lo tanto, no me extraña que convoquen a Maurate o que convoquen a otros personajes más o menos del perfil de Maurate, porque finalmente el Congreso de la República han visto que no está dispuesto a ejercer ningún tipo de control político sobre el Ejecutivo para no hacer olas y para no generar una crisis política que pueda devenir en un llamado a elecciones generales, ¿no? Doctor, ¿cree que hay justicia acá? No, de hecho que no me parece que Wilmer ha sido suficientemente claro. Digamos, la justicia no es que yo pueda presentar mi denuncia, ese es el punto inicial, pero de ahí hay un larguísimo camino, ¿no? Él está señalando las dificultades que están produciéndose en Puno y frente a las cuales ellos están teniendo una actitud sumamente diligente. Lo mismo está ocurriendo en otros departamentos, ¿no? Hay un larguísimo camino que se debe transitar. Solamente el compromiso de las familias, ¿no? Hace pocos días asistimos a la lectura de sentencia del caso Urresti, del asesinato de Hugo Bustillos, 38 años después. ¿Ya? Eso solamente es posible, no porque hay abogados de las ONGs, es porque hay una familia que es capaz de sostener un litigio por casi 4 décadas. Pero justicia que tarda, lamentablemente a veces, por más que sea justicia, ya dejó un antecedente. Doctor Wilmer. Sin duda. ¿Usted se siente que podemos confiar en esta justicia con esta clase de ministro que tenemos? Consideramos que no. Uno de los fuertes valores que tenemos es que la autoridad representativa del Estado tenga legitimidad. Y cuando se tienen investigaciones tan graves como las que nos muestra el actual ministro, lo que podemos ver es el desmoronamiento propiamente del actual gobierno y que no tiene, pues, el cuadro necesario para presentarnos a una persona mejor que pueda dar la confianza necesaria y la talla necesaria para precisar, pues, que esta persona será el asesor de la presidenta. El ministro de Justicia era asesor propiamente del Estado.
Si tenemos este tipo de ministros, estamos viendo en realidad que no hay una respuesta positiva a la situación actual que vive el país o a la crisis que vivimos en realidad en el país propiamente, porque hay una crisis política, social, económica, una crisis total en el país que precisamos una reacción inmediata por parte del Estado, y obviamente lo que vamos a notar hasta este momento es la improvisación por parte del Estado en querer poner a personas que simplemente pues reflejen su opinión, su posición en realidad, pero no, que no reflejan en realidad la necesidad básica de la población, que esto es justicia en realidad. Creo que este sería el momento oportuno para que el ministro pueda en realidad señalar los parámetros del gobierno, o en todo caso, si no, veremos nuevamente de lo más y de lo que ya estamos cansados propiamente, y lo que queremos es aquí en el país nuevas autoridades, nuevos rostros, nuevos profesionales que puedan dar la talla respectiva y no que piensen únicamente en posiciones políticas y de momento, sino en el Perú. Lo que creemos aquí, que el Perú ahorita se desangra, el Perú precisa actuación inmediata y la participación de todos los peruanos, de todos los profesionales que tiene el país. Pero si vemos lamentablemente personajes que en realidad tienen un pasado oscuro, lo que vemos en realidad es simplemente lo mismo en la respuesta que se va a dar a nivel del Ministerio de Justicia. Sin embargo, creo que las instituciones del Estado lamentablemente hacen oídos sordos hasta este momento, pero la sociedad civil se viene organizando también. Los familiares han tomado conciencia que este será un largo camino a requerir, y si no va a ser la instancia nacional la que va a aperturar las investigaciones, necesariamente tendremos que recurrir a las instancias internacionales, a las Naciones Unidas o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y de ellos siempre hemos requerido el apoyo de IDL, de APRODE, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes ellos han ido batallando ya por más de 3 décadas ya en esta gran tarea de justicia en el país. Lamentable, ¿no? La justicia al final termina siendo otras personas, haciendo el trabajo de otras personas. Es lamentable. Sí me gustaría saber cuál es la situación en la que se encuentra cada región ante estos casos de víctimas fallecidas, asesinadas que han tenido, que están defendiendo. Empezamos con el doctor Carlos Ramírez. ¿Cuál es el avance de los casos que usted está llevando, doctor? Carlos Rivera. Sí. Perdón, Carlos Rivera, mil disculpas. A ver, hay un avance bastante diferenciado, ¿no? Probablemente el caso Ayacucho, al haber tenido desde hace muchos años atrás una fiscalía especializada en crímenes contra los derechos humanos, es la fiscalía que mejor línea de intervención tuvo desde el inicio, porque claro, se encuentra con un suceso de iguales características a los que viene investigando desde hace por lo menos 10 años atrás, ¿no? Y por eso es que hay avances más o menos importantes en términos de declaración de familiares, en términos de citación a investigados, de búsqueda de documentación, búsqueda de información que den cuenta de la existencia justamente de un contexto que es el que permitió que ocurran los sucesos del 15 de diciembre del año pasado en la ciudad de Huamanga, ¿no? Sé que eso no ocurre lo mismo en los otros departamentos, ¿no? En el caso de Puno me parece que Wilmer tiene una información mucho más precisa. Doctor Wilmer Quiroz, ¿cuál es el avance a los casos que usted está llevando en la región Puno, en Juliaca? Bueno, en Puno debemos de reconocer la labor que ha realizado el nuevo fiscal de Derechos Humanos, el doctor Vizcarra. Tiene toda la predisponibilidad de poder realizar las investigaciones. Los hechos suscitados en Ilave, en Carabaya, están ahorita en la Fiscalía de Derechos Humanos de Puno, en realidad, ¿no? Entonces están llevándose las diligencias. Se ha logrado recabar la documentación necesaria, esto es las órdenes de operaciones, cuáles han sido los grupos participativos en cada cuadrícula que ha estado en el aeropuerto, en el centro de la ciudad, cuál ha sido el mando operativo. Tenemos ya definido y digamos, identificado quiénes son los del mando operativo a nivel macrorregional, regional, división policial y también de los lugares donde se han sucedido los eventos. Hemos recabado los protocolos de necropsia, los protocolos toxicológicos, las pericias balísticas en realidad que dan muestra y reflejan en realidad las circunstancias en que sucedieron los hechos el 9 de enero. Estamos avanzando con las investigaciones del 7 y 8 de enero del año 2019, también con los hechos suscitados el 9 de febrero. Aquí en Puno ha habido varios eventos en realidad, los cuales se han suscitado de manera continua y con mayor agresión en cada momento. Entonces, nosotros tenemos esperanza firme en que la investigación continúe aquí en Juliaca. Nos han señalado el día de hoy que está la Fiscalía de la Nación, el equipo especial requiriendo ya el reenvío de carpetas. No sabemos cómo va a ser en adelante la situación, lo están definiendo seguramente, pero nosotros vemos
que si las carpetas son llevadas a la ciudad de Lima, lo que nosotros vamos a ver es una obstaculización en la averiguación de la verdad. No tenemos, como dice el Código Procesal Penal, igualdad de armas. El Estado tiene instancias a nivel de todo el país. Sin embargo, las víctimas solamente tienen abogados aquí en Juliaca, y que en los casos que está contra la presidenta estamos contando con el apoyo de IDL, de APRODE, de FEDEPAZ y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y aquí en Juliaca estamos también con el apoyo del doctor César Quispe, que también nos está apoyando en la defensa, el doctor Armando también Alire, que está en la defensa, y otros abogados que estamos de alguna manera dando la fortaleza a la Asociación de Víctimas, los cuales describen pues continua participación y digamos colaboración conjunta. Estamos próximos a poder realizar la visualización de los videos, de las fotografías que se han presentado, y esperemos que estas nuevas diligencias puedan esclarecer de mejor manera los hechos que se han suscitado aquí en Juliaca. Nosotros quisiéramos en realidad, así como en Ayacucho, que se aperture la investigación contra los efectivos de la Policía Nacional. Claro. Y creo que hasta ahora no es justo que se diga contra los que resultan responsables. Son ya estamos cerca de cumplir 5 meses, y se diga a los que resulten responsables. Creo que el Estado nombra a los fiscales, quienes son los abogados especializados, los abogados con la ética, la moral, la especialidad necesaria para que puedan llevar a cabo los despachos fiscales. Entonces creemos que la Fiscalía debe tomar una decisión en este caso en particular. El no comprenderlo sería impunidad. Vamos a la siguiente semana presentar un escrito de manera formal ya, y requiriendo ya la apertura contra los jefes de la Policía Nacional del Perú. Nosotros los tenemos identificados, como hemos dicho. La Defensoría del Pueblo nos ha ayudado con ello. La Fiscalía de Prevención del Delito el día 9 también los ha identificado plenamente cuál es el mando operativo. Entonces, no hay más. Tiene que aperturarse la investigación y que ellos declaren y aclaren. De todas maneras, muchísimas gracias a los dos, al doctor Wilmer Quiroz Calle, él es abogado de las víctimas de Juliaca, y al doctor Carlos Rivera, él es abogado de las víctimas de Ayacucho. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un gusto, Wilmer. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor Rivera.